Buenos días, vamos a hablar en esta clase de cáncer gástrico y las condiciones y lesiones precursoras del mismo. Según el Instituto Nacional del Cáncer, hay en el país 3.738 casos nuevos de cáncer gástrico por año, siendo los 2/3 aproximadamente varones y el tercio restante mujeres. El cáncer gástrico ocupa el quinto lugar en número de muertes por cáncer en varones y el sexto en las mujeres, según cifras siempre del Instituto Nacional del Cáncer, actualizadas a 2016. La distribución en el país es irregular y llama la atención que en provincias patagónicas están las cifras más elevadas, siendo 32 en hombres en Santa Cruz y 27.8 en Neuquén, siempre entre varones, por 100.000 habitantes. Esas cifras se aproximan a las chilenas, siendo que Chile se considera un país de alta incidencia de carcinoma gástrico, con 32 muertes por 100.000 habitantes. En la ciudad autónoma de Buenos Aires las cifras son relativamente bajas, 7.9 en hombres y 3.3 en mujeres por 100.000 habitantes. Hay una compleja mezcla de factores que se supone que intervienen en la génesis del carcinoma gástrico, entre ellos factores genéticos, alimenticios, tabaquismo e infección por Helicobacter pylori. Hay condiciones preneoplásicas para el cáncer gástrico, entre las que se cuentan diversos síndromes de poliposis, la enfermedad de Menetrier, la gastrectomía parcial y la gastritis crónica atrófica, que puede estar vinculada al Helicobacter pylori y a la anemia perniciosa. Se reconocen diferentes tipos moleculares de carcinoma gástrico. Tumores que son positivos para el virus de Epstein-Barr con mutaciones en PICA3K, con hipermetilación del ADN y amplificación de PDL1 y PDL2. Otro grupo de tumores con elevada inestabilidad en secuencias repetitivas de ADN en microsatélites y elevada tasa de mutaciones debido a alteraciones en los mecanismos de reparación del ADN. Otro grupo de tumores con un genoma estable y mutaciones del gen ROA o fusiones que implican proteínas activadoras de miembros de la familia RO y que tienen patología, es decir, histopatología de tipo difuso o pobremente cohesivo. Y finalmente tumores con inestabilidad cromosómica, que tienen frecuentes cambios en el número de cromosomas y amplificación de determinadas quinasas. Estos serían el 50% de los cánceres gástricos, frecuentemente entre el estómago y el esófago. Los varones que han sido sometidos a una gastrectomía subtotal tipo Billroth 2 tienen una incidencia 3.3 veces más alta que la población general. Se supone que el reflujo enterogástrico de secreciones biliares y pancreáticas podría desempeñar un papel importante en la patogénesis de estas neoplasias. La gastritis es una patología sumamente prevalente y se supone que hasta un 70% de la población en nuestro medio ha sufrido en algún momento infección por Helicobacter pylori, que es la causa más común de gastritis. Dados estos hechos, es importante conocer la clasificación de las gastritis y a los fines de obtener una clasificación coherente con diagnósticos uniformes, los expertos han elaborado diversos sistemas y desde el año 1994 en adelante se empezó a utilizar masivamente el sistema de Sidney, que se actualizó en 1996
que le da a los patólogos pautas para generar reportes diagnósticos sistemáticos y uniformes, de manera que los diagnósticos obtenidos sean clínicamente relevantes. A estos fines se indica que deben obtenerse 5 tomas del estómago, por lo que veremos a continuación. El estómago tiene diferentes sectores histológicamente hablando de la mucosa gástrica: el cardias, la región corporofúndica y la región antropilórica. Para poder hacer un buen diagnóstico de la gastritis deben obtenerse biopsias de todos esos segmentos y, de acuerdo a la clasificación de Sidney, el sistema de Sidney, se ha determinado que el set ideal de biopsias es 2 biopsias de la región corporofúndica, una en curva menor y otra en curva mayor, 2 biopsias de la región antropilórica, por lo menos 3 centímetros por encima del píloro, una en curvatura menor y otra en curvatura mayor, y se agrega una 5ª biopsia a nivel de la incisura angularis. La mucosa de la región antropilórica presenta un sector foveolar amplio, con foveolas largas, algo sinuosas, y un sector glandular inferior que es más estrecho y está constituido por glándulas de tipo mucoso. En cambio, la mucosa corporofúndica presenta un sector foveolar estrecho, con foveolas cortas, y un sector glandular amplio, con glándulas oxínticas constituidas por células principales y parietales. En los 2 tipos de mucosa, entre las células epiteliales se ven células neuroendocrinas, que en realidad no se hacen evidentes en la hematoxilina y eosina, salvo que estén aumentadas en número, pero sí se pueden visualizar con técnicas de inmunistoquímica. Para clasificar la gastritis, la clasificación de Sidney evalúa la topografía de la inflamación dentro del estómago, la presencia de inflamación crónica de componente agudo, de atrofia glandular, metaplasia intestinal y pseudopilórica, y presencia o ausencia de Helicobacter pylori. Para todo esto, el patólogo se ayuda con escalas visuales que le permiten estimar la densidad de cada componente. Así se obtiene una serie de caracteres que, evaluados en conjunto, permiten emitir un diagnóstico que es morfológico, pero tiene implicancias etiopatogénicas. Se distinguen entonces las gastropatías reactivas, la gastritis erosiva, la gastritis crónica y tipos etiológicos especiales. La gastropatía reactiva está relacionada a la injuria química de la mucosa gástrica, ya sea por reflujo biliar, por utilización de antiinflamatorios no esteroides, o también es el caso de las gastropatías vasculares, como la que se observa en la hipertensión portal. En la gastropatía reactiva hay una marcada elongación y sinuosidad de las foveolas gástricas, que están elongadas marcadamente y revestidas por células con cambios reactivos. El sector glandular no está comprometido. A nivel de la lámina propia se suele ver congestión y filetes ascendentes de la muscularis mucosae. La gastritis aguda, donde se observa un infiltrado inflamatorio con polimorfonucleares neutrófilos,
falta de un infiltrado crónico mononuclear significativo suele ser el episodio inicial de la gastritis por Helicobacter pylori, o puede verse en infecciones gástricas por otro tipo de gérmenes comunes. Sin embargo, estos episodios no suelen biopsiarse, por lo cual no es habitual ver biopsias con un cuadro de gastritis aguda. En cambio, la gastropatía erosiva aguda o gastropatía hemorrágica, que es la injuria mucosa aguda caracterizada por erosión y hemorragia de la lámina propia, y suele verse en cuadros de estrés, como por ejemplo quemaduras, accidentes, hipertensión endocraniana, uso de alcohol, es sumamente común. Fisiológicamente lo que se ve es una erosión o pérdida de sustancia superficial de la mucosa, con congestión y hemorragia subyacente y cambios reactivos del epitelio foveolar vecino. La gastritis crónica es todo un capítulo, un conjunto de patologías relacionadas para las cuales alcanza su máxima utilidad la clasificación de Sidney. La gastritis crónica más común y más prevalente es la infección por Helicobacter pylori, la gastritis asociada a Helicobacter pylori. El diagnóstico de infección por Helicobacter pylori se puede hacer de diversas maneras: por serología, por el test de la ureasa, que aprovecha la posibilidad del Helicobacter de romper la urea y generar amoníaco, el test del aire expirado, la histología, generalmente utilizando coloraciones especiales para buscar el bacilo, y la PCR. Como mencionábamos anteriormente, el primer episodio de infección por Helicobacter pylori, el paciente presentará un cuadro de gastritis aguda inespecífica con infiltración por polimorfonucleares de la mucosa. Dependiendo de factores del huésped y de factores del bacilo, este episodio se puede curar espontáneamente o evolucionar a la cronicidad. Y también por los mismos factores puede o no presentar actividad inflamatoria. Los factores del bacilo tienen que ver con producción de determinadas toxinas, que a su vez están relacionadas con diferentes cepas del bacilo. En determinadas condiciones ambientales y del huésped, la gastritis crónica puede evolucionar a atrofia glandular y posteriormente a metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal es una condición preneoplásica y puede devenir en procesos de displasia y cáncer. Esta cascada de fenómenos fue descrita por Pelayo Correa y permitió establecer que la bacteria Helicobacter pylori es una bacteria que puede generar carcinogénesis en el humano. Hasta en el 95% de los carcinomas gástricos de tipo intestinal hay metaplasia intestinal en la mucosa de fondo. Pero en el otro tipo histológico principal de adenocarcinoma, que es el carcinoma de tipo difuso o pobremente cohesivo, solo se ve metaplasia intestinal en 1/3 de los casos. La extensión, severidad y tiempo de evolución de la atrofia de la metaplasia intestinal es un marcador importante de riesgo de cáncer. Algunos estudios han reportado un riesgo del 11% de adenocarcinoma en pacientes con atrofia o metaplasia intestinal durante un periodo de seguimiento de 10 años. De allí la importancia
de diagnosticar y valorar la presencia de metaplasia intestinal. En esta diapositiva se ve una mucosa gástrica donde se ha reemplazado casi totalmente el epitelio gástrico nativo de las fovéolas y de las glándulas por epitelio de tipo metaplásico intestinal. El reemplazo del epitelio glandular original por epitelio metaplásico implica per se un fenómeno de atrofia, pues el epitelio funcionalmente válido, que es el de las glándulas original, ha sido reemplazado por un epitelio que no cumple la misma función que el epitelio nativo. Por otro lado, en la metaplasia intestinal se pueden reconocer variantes. El epitelio está constituido por células absortivas, por células caliciformes, y hay células cuyo fenotipo no remeda exactamente al epitelio intestinal al cual se quiere parecer. Se reconocen entonces diferentes tipos de metaplasia intestinal. Se clasifica en metaplasia intestinal completa, tipo 1. Son células de tipo intestino delgado con ribete en cepillo y células caliciformes con mucinas ácidas. Metaplasia intestinal incompleta, tipo 2. Tiene células caliciformes tipo colónico con cialomucinas. Y metaplasia intestinal incompleta, tipo 3, que son células caliciformes de tipo colónico con sulfomucinas. Estas últimas serían las que tendrían realmente un potencial para evolucionar a displasia. Varios estudios han demostrado una relación significativa entre la metaplasia intestinal incompleta y el carcinoma gástrico. Pero aunque las formas incompletas de metaplasia están asociadas con un riesgo incrementado de cáncer, la aplicación práctica de definir el tipo preciso de metaplasia en un individuo único es limitada, porque muchos pacientes tienen una mezcla de tipos completos e incompletos cuando se evalúan áreas extensas de la mucosa, porque la posibilidad de obtener biopsias es limitada, o sea, se sacan una cantidad X de biopsias que no representan completamente el tipo de metaplasia que ese paciente tiene, y porque además hay dificultades para reconocer histológicamente un tipo de metaplasia de la otra sin el uso de coloraciones especiales que no son prácticas. En cuanto a la metaplasia pseudopilórica, su potencial neoplásico se ha enfatizado recientemente. Se ha observado en varios modelos animales y en el fondo del carcinoma remanente que surge en el estómago proximal. En cuanto a la clasificación topográfica de las gastritis, se reconocen tres tipos principales, que son la gastritis antral difusa, la gastritis corporofúndica y la pangastritis, siempre refiriéndonos a las formas crónicas. La gastritis crónica atrófica autoinmune es de localización predominantemente corporofúndica. Se observa atrofia de células parietales y principales. Está asociada a autoinmunidad y a la anemia perniciosa. En esta diapositiva se observa una biopsia de mucosa de región corporofúndica que tiene reemplazo del componente glandular y foveolar por epitelio metaplásico, por glándulas cortas y de tipo mucoso, y en las foveolas presencia de células caliciformes. En la coloración con inmunohistoquímica se ve hiperplasia de las células neuroendocrinas. Dado que los pacientes con atrofia de la mucosa corporofúndica tienen disminución de la secreción
de ácido clorhídrico y pepsina, esto genera una reacción en el área antral con hiperplasia de las células productoras de gastrina. En la gastritis antral crónica difusa, que es una gastritis crónica no atrófica, predominantemente antral, causada por infección por Helicobacter pylori, no se observa atrofia glandular ni metaplasia intestinal. Este cuadro no cursa con hipocloridria y está relacionado con la presencia de úlcera duodenal, porque la producción de ácido es aproximadamente normal o ligeramente aumentada. La gastritis crónica atrófica multifocal, donde existe una pangastritis, o sea, gastritis crónica que compromete tanto la mucosa corporofúndica como la mucosa antral y desarrolla a la larga múltiples focos de metaplasia intestinal, comenzando generalmente en el área de la incisura angularis, de allí la necesidad de tomar una biopsia de ese sector cuando se hace el set de biopsias para evaluar mediante el sistema de Sidney. En esta patología, causada por el Helicobacter pylori, se desarrollan múltiples focos de metaplasia intestinal que varían en extensión en los diversos pacientes y cuya extensión se puede evaluar en forma semi-cuantitativa si se toma la cantidad necesaria de biopsias. Es la que se denomina gastritis ambiental y es muy común en las zonas geográficas con alta incidencia de cáncer gástrico. Es una condición precancerosa gástrica de manera similar a los adenomas, la gastritis de la neoboca y la enfermedad de Menetrier. Muchos expertos sostienen que la extensión de la metaplasia intestinal está directamente relacionada con el riesgo de padecer displasia y cáncer. Esta gastritis ambiental o gastritis crónica atrófica multifocal está relacionada con condiciones socioeconómicas desfavorables y con condiciones nutricionales determinadas, y su frecuencia ha ido bajando a lo largo de los años en los países desarrollados. En la gastritis crónica se ve un infiltrado de mononucleares, linfocitos y plasmocitos en la lámina propia de la mucosa gástrica, y la actividad inflamatoria se expresa por la presencia de polimorfonucleares neutrófilos infiltrando el epitelio de las glándulas. La aparición de atrofia y metaplasia intestinal se puede ver en diversos focos, tanto en la mucosa antral como en la mucosa corporofúndica, iniciándose en la zona de la incisura angularis, desde la cual se irradia al resto del estómago. Con la coloración de Giemsa en esta foto se destaca la presencia de numerosos bacilos curvos en la superficie de las células foveolares y en el moco foveolar. Estos son los Helicobacter pylori. En la úlcera gástrica hay una pérdida de sustancia profunda. En el lecho de la úlcera se observa una membrana fibrinoleucocitaria, una capa de tejido necrótico y por debajo tejido de granulación y más profundamente fibrosis. La mucosa de los lados de la úlcera intenta
reparar la solución de continuidad y presenta por lo tanto cambios de tipo regenerativo. Se reconocen tipos morfológicos especiales de gastritis, como ser la gastritis linfocitaria, relacionada con la enteropatía por gluten, la gastritis eosinofílica, que puede ser compromiso aislado por infiltrado eosinofílico del estómago o también formar parte de la gastroenteritis eosinofílica, gastritis granulomatosa, gastritis colágena y la gastropatía hipertrófica o las enfermedades con pliegues gigantes. También hay tipos etiológicos especiales de gastritis con diversos agentes como micobacterias, sífilis, citomegalovirus, hongos, parásitos o la gastritis de la enfermedad de Crohn. Entre las enfermedades con pliegues hipertróficos o pliegues gigantes está la enfermedad de Menetrier, donde hay una marcada elongación e hiperplasia de las fovéolas con dilatación quística de las mismas. En cambio, en la enfermedad de Zollinger, en el síndrome de Zollinger-Ellison, lo que se ve es que la mucosa está engrosada a expensas de un crecimiento de las glándulas oxínticas, generalmente secundario a la existencia de un tumor neuroendocrino productor de gastrina. Entre los pólipos gástricos se reconocen el pólipo hiperplásico, aquí ilustrado, donde las fovéolas están elongadas, quísticamente dilatadas. Esta patología puede verse como pequeños focos con estas alteraciones y en ese caso se habla de hiperplasia foveolar focal, y cuando la magnitud del engrosamiento es mayor y forma un pólipo de mayor tamaño, se habla de pólipo hiperplásico. El más común actualmente de los pólipos gástricos, no siendo los pseudopólipos inflamatorios que pueden verse en la gastritis por Helicobacter, es el pólipo de glándulas fúndicas que se ilustra abajo a la izquierda, secundario generalmente al consumo de inhibidores de la bomba de protones. La foto de arriba a la izquierda ilustra un pólipo amartomatoso tipo Peutz-Jeghers, con su clásico aspecto arborescente, con eje fibrovascular que contiene músculo liso. En esta diapositiva se ilustra un adenoma gástrico. Los adenomas gástricos, por definición, están constituidos por epitelio displásico y tienen una alta proporción de evolución a carcinoma, por lo cual deben ser resecados y estudiados en su totalidad, y el estómago de ese paciente debe ser controlado estrechamente, pues puede presentar otro foco de anomalías similares. Los pólipos gástricos pueden presentarse en forma esporádica o ser parte de síndromes, como pasa en el colon. La displasia epitelial gástrica, o sea, la neoplasia intraepitelial, es un proceso epitelial neoplásico no invasivo caracterizado por alteraciones citológicas y arquitecturales. Las alteraciones arquitecturales consisten en apiñamiento y complejidad de las criptas, y las alteraciones citológicas consisten en que el epitelio presenta núcleos aumentados de volumen, hipercromáticos, estratificados, que con el aumento del grado de la displasia perderán la polaridad y adquirirán nucleolos visibles y numerosas imágenes mitóticas.
Existen dos tipos principales de displasia en el estómago y son la displasia adenomatosa y la displasia foveolar de tipo gástrico. Se pueden distinguir teóricamente sobre la base de sus fenotipos de mucina, pero esto no tiene una utilidad práctica hasta la actualidad. La prevalencia de displasia epitelial gástrica sigue de cerca la prevalencia de cáncer gástrico, aunque con marcadas variaciones en todo el mundo. Y la variación probablemente se deba a diferencias en la composición genética de las poblaciones y a factores ambientales como la prevalencia de infección por Helicobacter y sus diferentes cepas. Las áreas de alto riesgo, como por ejemplo Chile, Japón, tienen tasas de prevalencia del 9 al 20% de displasia, mientras que en los países occidentales la prevalencia varía de 0,5 a 4%. La prevalencia de displasia epitelial gástrica varía según la causa subyacente. Se dice que hasta el 40% de los pacientes con anemia perniciosa pueden presentarla. En los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, la tasa informada es muy variable. La displasia epitelial gástrica es el camino por el cual se puede llegar eventualmente al desarrollo del adenocarcinoma de tipo intestinal o de tipo tubular. No así el carcinoma de tipo difuso, en el que rara vez se encuentra lesión intraepitelial como lesión preneoplásica, y se trata de un tipo de lesión intraepitelial especial. Los tipos histológicos de adenocarcinoma gástrico son dos principalmente, ocupando la gran mayoría de los casos. El tipo intestinal de Lauren o tubular de la OMS, que forma glándulas y papilas, es igual al del intestino. Su incidencia aumenta con la edad, está relacionado con la gastritis crónica atrófica multifocal. Es una lesión preneoplásica que se caracteriza por tener inicialmente metaplasia intestinal, que progresa a displasia y luego adenocarcinoma. Este tumor tiene mayor frecuencia de metástasis hemáticas. Las lesiones preneoplásicas asociadas son la gastritis crónica atrófica con metaplasia intestinal de la infección por Helicobacter pylori o de la anemia perniciosa, los adenomas gástricos y el remanente gástrico o gastritis del muñón que queda luego de una gastrectomía parcial. El tipo difuso de Lauren o pobremente cohesivo de la OMS está constituido por células que no forman glándulas ni papilas, sino que se disponen de forma aislada o en hileras o nidos, sin formar luces glandulares. Hay una variante que tiene células en anillo de sello, dada un contenido de mucina citoplasmática que desplaza el núcleo hacia la periferia. Este tipo tiene mayor incidencia en pacientes jóvenes y especialmente mujeres. Prefiere una vía de diseminación linfática y su incidencia no ha disminuido con los cambios en los factores ambientales que sí ha ocurrido en el tipo intestinal, como comentábamos antes, especialmente en los países desarrollados. En esta foto se ilustra un adenocarcinoma de tipo intestinal o tubular, mostrando glándulas de forma irregular, tapizadas por células atípicas que infiltran la pared gástrica en diversas profundidades. En esta foto, en cambio, se ve un adenocarcinoma de tipo difuso o pobremente cohesivo, donde las células atípicas se ven infiltrando entre elementos glandulares preexistentes, ocupando y expandiendo la lámina propia. Estas lesiones pueden ser sutiles en las biopsias y hay que buscarlas en el fondo de la biopsia. Existe una clasificación macroscópica para los cánceres
avanzados del tubo digestivo y una clasificación endoscópica para los cánceres tempranos del tubo digestivo. La clasificación macroscópica de Borman cuenta el tipo 1 como tumor polipoide muy elevado exofítico, el tipo 2 es elevado y ulcerado, el tipo 3 es amesetado y puede ser ulcerado, y el tipo 4 engrosa de manera difusa y homogénea la pared del estómago y se denomina linitis plástica gástrica o estómago en bota de cuero. Los elevados son siempre de tipo intestinal y la linitis plástica suele ser de tipo difuso o pobremente cohesivo. Las clases de tumores tempranos gástricos son el tipo 1 elevado, tipo 2A plano elevado, 2B plano plano, 2C plano deprimido y tipo 3 excavado. En esta foto se ven dos tumores avanzados. Hay que observar cómo los pliegues gástricos se detienen en el borde de la lesión y pueden, en lugar de converger regularmente hacia la misma como en una úlcera no neoplásica, presentan amputaciones, engrosamiento, forma de clava en el borde de la lesión. En la foto de la derecha. En la foto de la izquierda se ve una lesión elevada con borde tipo rodete. En esta foto lo que se ve es un carcinoma difuso que infiltra difusamente, como su nombre lo indica, el espesor de la pared y la engrosa, provocando disminución de la distensibilidad y rigidez de la pared. Es la linitis plástica. Como los tumores tempranos no dan síntomas, se hallan en las endoscopías que se hacen por otras causas o cuando se hace screening para detectar estos tumores en estadios tempranos en los sitios de alta prevalencia, como por ejemplo Japón. Los tipos más comunes de cáncer temprano son el 2C, el 3 y los tipos combinados. Ante cualquier úlcera hay que tomar biopsias del borde de la lesión para saber si es una úlcera neoplásica o no. Dado que el aspecto macroscópico solamente es una impresión, no certifica que una úlcera o una lesión elevada sea o no un tumor. El pronóstico del cáncer gástrico es muy bueno en estadios tempranos y malo en estadios avanzados para ambos tipos histológicos. Por lo tanto, la detección precoz es fundamental. Cuando una neoplasia invadió hasta la submucosa inclusive sin compromiso de la muscular, tenga o no metástasis ganglionares, se lo considera un adenocarcinoma temprano. Estos tienen muy buen pronóstico, 97% de sobrevida a los 5 años. La mucosa gástrica, como tiene vasos linfáticos, puede dar lugar a metástasis ganglionares y estas pueden estar presentes hasta en un 10 o 12% de los casos de tumores tempranos, pero son extirpados cuando se hace la gastrectomía. Cuando el tumor ya invadió la muscular, es un tumor avanzado. No son infrecuentes otros tumores diferentes de los carcinomas. Los tumores del estroma gastrointestinal son los tumores mesenquimatosos más frecuentes del abdomen y más de la mitad de los casos se originan en el estómago. Son más frecuentes en hombres alrededor de los 60 años. Las 3/4 partes presentan mutaciones con ganancia de función oncógena del gen de la tirosinquinasa c-KIT y otro 8% tiene mutaciones activadoras de una tirosinquinasa que es el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas A.
quiere decir que casi todos tienen mutaciones que activan tirosinquinasa. Se originan de las células intersticiales de Cajal o de una célula precursora común a ellas, y la mutación que los caracteriza permite su diagnóstico, pues expresan en la inmunohistoquímica CD117 y DOG1, que permiten su diagnóstico histológico, y además permiten seleccionar terapias específicas para estos tumores. Los tumores neuroendocrinos se caracterizan por presentar una proliferación de células que en general son bastante uniformes, unas células poligonales con núcleos redondeados que suelen formar estructuras tipo insulares o tubulares o trabeculares, y se reconocen en la inmunohistoquímica por los marcadores neuroendocrinos como ser la sinaptofisina y la cromogranina. Se valora su grado histológico de acuerdo al índice mitótico y al índice de proliferación celular medido con Ki-67, y de acuerdo a esto, en general la gran mayoría son tumores de grado bajo o de grado intermedio, y los tumores de alto grado se reconocen como carcinomas neuroendocrinos y son más frecuentes en el yeyuno. El clásico síndrome carcinoide se halla cuando los tumores han dado metástasis hepáticas, pues cuando están localizados en el tubo digestivo, dado que las sustancias que producen son metabolizadas por el hígado con el efecto de primer paso, no llegan a la circulación sistémica y por lo tanto no se produce el síndrome, que generalmente consiste en enrojecimiento cutáneo, sudoración, dolor abdominal, diarrea, broncoespasmo, fibrosis de válvulas cardíacas. El factor pronóstico más importante de los tumores carcinoides digestivos es su localización. Los de intestino anterior generalmente no suelen producir metástasis y se curan con la extirpación. Los del intestino medio suelen ser múltiples y agresivos, y los del intestino posterior generalmente se descubren en forma incidental. El 5% de los tumores gástricos malignos son linfomas primarios. Entre esos, el más frecuente es el linfoma B de la zona marginal extraganglionar, que son linfomas del tejido linfoide asociado a la mucosa o maltomas, y tienen generalmente un comportamiento bastante indolente y se suelen curar con la erradicación del Helicobacter pylori, pues están etiológicamente relacionados al mismo.